Prudencia o frialdad. Segundo de Samuel 6, versículo 1 y 2, versículos 7 y 9 y versículo 13. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Oramos? Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Nos has bendecido, Señor, con un nuevo día y también la ocasión de escuchar tu palabra. A través de ella, a través de tu palabra, Señor, conocerte y bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones y haga lo que a ti te plazca, lo que tú quieras enseñarnos, la manera en la que tú quieras tratar con nosotros. Aplica tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos. Y rogamos entonces también, Señor, que proveas con tu palabra el alimento espiritual para nuestras almas en esta hora. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador nuestro. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy es jueves 6 de agosto del 2020. Nuestro tema es prudencia o frialdad. David inicia una tarea de llevar el arca de Dios, el arca del pacto, aquel símbolo, ¿verdad?, que había sido dado de Dios al pueblo de Israel para invocar a Dios, para buscar la dirección de Dios. ¿Y qué sucedía? Esta tarea que le es encomendada a David demanda pues la obediencia, ¿verdad? Este hecho nos recuerda que a nosotros, al venir a Cristo, se nos ha encomendado una tarea y un camino a andar. La tarea que se nos ha encomendado, el llamamiento al que se nos ha encomendado, es a conocer a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para morir por nuestros pecados, en una vida consagrada y entregada a Él, en una vida de obediencia, en una vida sin temor, sin miedo, pues, a eso nos referimos acerca del temor, sin miedo, sino con plena confianza, con certidumbre y también con paz, con gracia. Esta es la tarea que David está para nosotros ilustrando en nuestra vida espiritual. David, como acabamos de leer, David inicia esta tarea no solo. Él aquí en este punto ya es el rey sobre Israel. Y no inicia su tarea solo, sino que llama nuevamente, dice que volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Es muy posible que este grupo de 30,000 personas fuera en su mayoría soldados, ¿verdad? Los leales soldados del ejército, los más cercanos, y por otro lado, una comitiva o un grupo importante de sacerdotes y sus familias, porque habría de trasladarse el arca. El recorrido que tendrían que hacer es de Baala
de Judá, que es Kiriat Jeraim, hasta la ciudad de David, que es Jerusalén. Es un recorrido aproximadamente de 19.2 kilómetros aproximadamente, y en un tiempo aproximado, en marcha constante, de 4 horas y media, dependiendo, ¿verdad?, el lugar y la topografía que en ese entonces se usaba. Este es un camino que David debería recorrer sin problema. Al parecer era un camino que se conoce el lugar de inicio y también el lugar de destino. Y sin embargo, en medio del camino hay dificultades, se van presentando dificultades. David es prudente al llevar el arca hacia su destino. David es prudente y sabemos que esa prudencia era distinguida no solamente por obedecer, sino por la manera de hacerlo. Convocar a una gran cantidad del pueblo de Israel para hacer de este camino, de este inicio, hacerse acompañar del pueblo de Israel para que este inicio, este camino, sea para la gloria de Dios, no es tarea de un solo hombre, no es tarea de una sola persona. Aquí vemos muchas enseñanzas prácticas, entre ellas, nosotros no podemos recorrer ni un solo paso a menos que la primera compañía de la que nosotros tengamos que depender y íntimamente asociarnos sea primeramente Dios. También acerca de este camino que llevamos, es prudente si nosotros nos hacemos acompañar del pueblo de Dios, de los hermanos. Es en la obediencia del pueblo que ha sido redimido por Dios, en el que cada uno, cada creyente, puede expresar su gozo, gloria y culto a Dios de manera agradable. Dice esto el Salmo 133, que es muy conocido, ¿verdad? Miremos cuán delicioso, cuán hermoso es. Habitad los hermanos juntos, en armonía, ¿verdad? Y es comparado esta hermosura, este deleite, con la comunión en el Espíritu Santo, con la unidad en el propósito de darle gloria a Dios, con el gozo de la alegría y de la bendición de la compañía de Dios en nuestra vida y también con otros. En este tiempo que es difícil las reuniones, no debemos nosotros pensar en la aparente prudencia, que en realidad podría ser frialdad, de no anhelar, de no buscar, de no experimentar nuevamente las reuniones presenciales. Debemos seguir orando, que Dios nos permita, conforme a su voluntad, la experiencia de la reunión presencial. En segundo lugar, vemos que David detiene por un tiempo, a causa de la muerte de Usa, detiene por un tiempo su tarea, ¿verdad? Su camino. Vemos en la sección del versículo 6 hasta el 11 que cuando iban conduciendo, llega a un punto en la era de Nacón, dice el versículo 6, en el que Usa, uno de los hijos de Abinadab. El arca estaba en la casa de este hombre. Es de ahí de donde fue sacada el arca. Abinadab y sus hijos deberían conocer. Dice el versículo 3 que el arca estaba en la casa de Abinadab. Estos muchachos deberían saber, estos jóvenes, estos hombres deberían saber cuál era la manera de tratar el arca. Dice la palabra de Dios que el acto de Usa fue un acto temerario, un acto sin temor, sin considerar el arca. No fue prudencia, esa fue imprudencia. Pero ante ese acto, que no fue un acto propiamente de David
actúa con prudencia. Hemos visto en la actualidad, ¿verdad?, cómo bajo estas circunstancias que nos permite vivir esta pandemia, hemos escuchado acerca de la muerte de hermanos y no podríamos nosotros aplicar de manera literal lo que sucede con USA, que lo que sucede con los miembros de la iglesia o de otras iglesias que han fallecido a causa de la contingencia. Y sin embargo, vemos que hay un paralelismo en esta situación. Dios es quien está conduciendo esta pandemia de la misma manera como Dios estaba conduciendo el arca y estaba motivando a David y conduciendo al pueblo a llevar el arca desde Kiriat Jeraim hasta Jerusalén. Ahora, David detiene por un momento en prudencia, en temor, pero no en frialdad. David detiene su paso, el paso de ese caminar lo detiene a causa de la muerte de Usa. Tiene tristeza, expresa tristeza por esta pérdida, lamenta esta muerte. David lamenta esta muerte, pero escuche, David también es prudente. Viendo que la mano de Dios manifestó este testimonio de no tratar la obra de Dios con imprudencia, David se detiene por un momento. Temiendo David, dice el versículo 9, temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y tercer y último punto que vemos aquí en cuanto a nuestro tema de prudencia o frialdad, David no detuvo el propósito de su tarea ni el camino, no se detuvo en el camino. Pasaron 3 meses, pero después de esto reanudó la marcha de esa tarea. Ese camino de 4 horas fue un camino mucho más largo. Y así sucede en nuestra vida como creyentes, así sucede en la vida cristiana. No, el camino no es tan simple. Demanda de nosotros tener temor, demanda de nosotros hacer pausas, meditar, obedecer, ser sensatos delante de Dios, pero también no ser fríos, sino prudentes. David reinicia este andar y dice el versículo 13 que ahora no solamente iba todo el pueblo, las personas que habían sido convocadas, ahora apenas habían caminado 6 pasos quienes estaban llevando el arca, es decir, los levitas, y David ordena el sacrificio de un buey y un carnero. Y esto nos habla acerca de la prudencia de David, pero no de la falta de pasión, de la prudencia que era acompañada de temor, entrega y pasión por la obra de Dios. Si Dios nos permite volvernos a reunir de forma presencial, considere, ¿es prudencia lo que usted tiene o frialdad? Considere, ¿es prudencia o es miedo aterrador? Que Dios nos conceda ser prudentes, pero no fríos. ¿Oramos? Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que apliques tu consejo a cada uno de nosotros. Conforme a tu voluntad, ayúdanos. Danos entendimiento, prudencia, temor de ti, no miedo aterrador de la muerte ni de la pandemia, pero sí prudencia, Señor. Danos pasión, Señor, de ti. Danos pasión por ti, Señor, y por tu causa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.